¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestros debates sobre desarrollo y territorio, pero viniendo más cerca en el debate, ya posicionándonos en los últimos 30 años de nuestra historia. Nosotros habíamos hablado de tres grandes momentos: la concepción clásica, la concepción latinoamericana estructuralista del desarrollo y la teoría de la dependencia, con sus polémicas al interior incluso. Bueno, pero en los 80 y sobre todo en los 90 sobrevino un otro debate que actualiza la discusión sobre el desarrollo y sobre los territorios. En primer lugar, lo que tenemos es una crisis muy importante de los años 70 que pone límite teórico y político a las concepciones desarrollistas del estado de bienestar keynesiano y vuelven a adquirir fuerza las concepciones liberales, las concepciones que están en el origen de la economía política, porque la economía política y el liberalismo están asociados. No se puede pensar el origen de la economía política si no es en simultáneo con la concepción liberal. Por eso es que se ha convenido una categoría que es muy difusa, que es la categoría de neoliberalismo. Como si hubiera una nueva posibilidad de traer a la historia contemporánea la vieja concepción liberal del siglo XVII, del siglo XVIII, traído a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero la realidad es que se impuso un debate, una agenda liberal, que en América Latina y el Caribe en los años 90 se consensuó en torno del consenso de Washington. Y tiene que ver con un artículo que sacó John Williamson a comienzos de los 90, que se llamó Consenso de Washington, que muy pocos lo entendieron, porque John Williamson, con quien alguna vez debatimos fraternalmente en un encuentro internacional en La Habana, organizado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, en un encuentro sobre globalización y problemas del desarrollo. Compartimos una mesa redonda con John Williamson y él explicaba que el consenso de Washington se refería a lo que se pensaba en Washington en los 90 de qué es lo que debía hacer América Latina y el Caribe. Porque en Washington está no solo el aparato gubernamental de Estados Unidos, sino que es la sede de los organismos financieros internacionales. Es la sede del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Digamos que el poder económico mundial construido desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, en crisis hoy, está en Washington. Por eso hay un debate en Washington. Por eso el consenso de Washington es el consenso en Washington de lo que tiene que hacer, lo que debía hacer América Latina. Y ese consenso remitía a políticas de privatización y iban en contra de una concepción instalada por décadas de la intervención del Estado en la economía. Había que desarmar una concepción de intervención del Estado en la economía. Había que revalorizar el carácter de lo privado. Por eso las privatizaciones, la iniciativa privada, la liberalización de la economía, es la desregulación, el impulso y el aliento a la mercantilización de aspectos que se habían conceptuado como derechos. Entonces ya no cabe la concepción del derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho a muchas otras cuestiones, como podría ser el derecho a la energía,
por ejemplo. Y entonces lo que se alienta es una estrategia crítica a lo que había predominado en las políticas económicas de los países de América Latina y el Caribe, y aquella concepción de industrialización por sustitución de importaciones le abre paso a políticas de mercantilización, liberalización, apertura económica, estímulo a la explotación privada de bienes comunes, recursos naturales, de una región riquísima en recursos naturales, y por lo tanto se abre camino a esta concepción liberal, neoliberal. En última instancia, liberal, de liberalización de las fuerzas productivas, de desarmar todo un andamiaje teórico y político favorable a la intervención del Estado. El responsable de la crisis económica, social, política, terminaba siendo el Estado, el gasto público, las imposiciones, los impuestos, y se genera un clima social. Claro, hay que señalar que no hay noventas sin las dictaduras militares del Cono Sur, e incluso las concepciones neoliberales que se van a propagandizar en los años 80 desde Estados Unidos con Reagan en el gobierno de Estados Unidos e incluso Thatcher en Inglaterra, tienen un ensayo previo en Sudamérica con las dictaduras militares, especialmente Chile, Uruguay, Argentina. Curiosamente, la dictadura brasileña tiene una concepción más asociada al desarrollismo, el industrialismo paulista. Acontece y ocurre con una dictadura militar, pero la impronta de las dictaduras del Cono Sur son las que le van a dar este marco para el aliento y el desarrollo de las políticas liberales nuevamente. Por eso, neoliberales. Y se va a instalar una concepción del desarrollo que tiene esas premisas. La premisa de lo privado por sobre lo estatal, de lo desregulado por sobre lo regulado, y de alguna manera una reestructuración de las relaciones económicas sociales bajo la concepción de que el desarrollo tiene que ver con el aliento a la iniciativa privada. Es una concepción muy fuerte que está en los años 80, que está en los años 90 del siglo XX, y por eso la enfatizamos en el llamado Consenso de Washington, porque se popularizó esta concepción del Consenso de Washington, que trasciende el artículo originario de John Williamson y se planteó como una lógica política de Estado que fue estimulada con la ruptura de la bipolaridad del sistema mundial, proceso que ocurre entre 1989 y 1991. Desde la caída del muro de Berlín a la desarticulación de la Unión Soviética. Bueno, rota la bipolaridad, ya no había estrategia de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, de Asia o de África, asociado al capitalismo, acuérdense, las economías de mercado, o al socialismo, las economías centralmente planificadas. Y por lo tanto se genera una concepción de que no hay desarrollo posible al margen del capitalismo. Y si el capitalismo es Estados Unidos y Europa, Japón, bajo concepciones nuevamente liberales, entonces eso se impone como la estrategia. La propia CEPAL redefine su discurso. Es interesante ver la agenda de debate, el debate de la modernización, el carácter subsidiario del Estado. Digamos que hay una agenda sobre el desarrollo para el territorio definida en esto que se denomina neoliberalismo. Yo insisto que es muy discutible, pero como así se lo denomina, es importante que lo tengamos. Digo es discutible porque no es nuevo, es liberalismo,
y tampoco es liberal, porque el liberalismo surge en condiciones de libre competencia. En una época donde los capitales, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hay un proceso de competencia entre los capitales. Pero esa competencia entre los capitales a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se ha transformado en un proceso de concentración y centralización enorme del capital, dando nacimiento a los monopolios multinacionales, corporaciones transnacionales, que hoy tienen por mercado el mundo, y por lo tanto esa competencia está siendo discutida. ¿Hay competencia entre monopolios? Claro, por supuesto, pero es una competencia entre monopolios. Es una competencia entre grandes en la que no entra la mayoría de las pequeñas, las medianas empresas, ni hablar de las microempresas que se desarrollan en muchos territorios del sistema mundial. Por eso decimos, no es ni nuevo ni liberal. No es novedoso porque es el viejo liberalismo, pero no es el viejo liberalismo porque ya no hay libre competencia, no hay competitividad. Sí hay estímulos a los desarrollos de la expansión y crecimiento de la productividad que los llevan adelante viejos y nuevos monopolios. Por eso hay cambios en la dinámica de acumulación y de dominación entre distintos capitales de distintas esferas de la producción económica, sin perjuicio de que hay una diversificación. Ya no existen capitales industriales que solamente actúan en el plano de la manufactura, sino que hay grandes concentraciones que actúan en la producción y circulación en simultáneo, entrando, saliendo, diversificando su actividad geográfica y sectorialmente. Pero se impone una concepción del desarrollo de tipo liberal, neoliberal. Claro, con consecuencias sociales gigantescas, que va a dar lugar a réplicas. Y así como en el ciclo anterior hubo una crítica a la concepción clásica hegemónica del desarrollo, aparece una crítica a la concepción hegemónica neoliberal y es lo que se denomina como neodesarrollismo. De nuevo, si el desarrollismo es lo que caracterizó la política crítica a lo clásico hegemónico de los años 40, 50, 60, bueno, ahora en los 90 y ya comienzo del siglo XXI se va a intentar una nueva política desarrollista, por eso neodesarrollismo. Y si el desarrollismo estaba asociado a la intervención del Estado, bueno, nuevamente va a estar definido por ir una crítica a las concepciones neoliberales y la recomposición de una valorización de la intervención del Estado en la economía, que se va a hacer de distintas maneras, con distintas estrategias, pero claro, sobre la base de un fuerte proceso de privatización, extranjerización, concentración, centralización de los capitales en los países de la periferia, de América Latina, del Caribe, de Asia, de África, y por lo tanto se plantea un debate estratégico entre neoliberalismo y neodesarrollismo. Muchos de los procesos de cambio político que acontecieron en América Latina en la primera década del siglo XXI están asociadas a esta estrategia neodesarrollista. Para algunos, neokeynesiana, es decir, intentando recuperar la vieja concepción de política económica keynesiana que funcionó en los 40, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que dio lugar al estado de bienestar entre el 45 y el 75, el 80, eso está traído a comienzos del
del siglo XXI. Digamos que las estrategias de desarrollo en los territorios en este comienzo del siglo XXI está atravesada por recuperar la vieja concepción clásica liberal y una concepción histórica de desarrollismo sobre la base de la intervención del Estado, pero bajo nuevas condiciones de evolución del régimen del capital a todo nivel. Y en ese plano aparece también una tercera visión sobre la concepción del desarrollo, que si ustedes quieren puede ser una concepción de no desarrollo, de alternativa al desarrollo, de alterativa del desarrollo, con muchos matices, desde políticas que plantean el no crecimiento, el crecimiento cero o incluso el decrecimiento. Porque claro, entre los fenómenos mundiales que aparecen como críticos es el problema de la crisis ambiental o ecológica o la destrucción del medio ambiente, el planeta, la propia sociedad. Se puede denominar de muchas maneras, pero eso aparece como un peligro. Entonces se dice, no se puede continuar con este desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo tecnológico, que termina con los cursos de agua, con los bosques, con la naturaleza, que depreda la naturaleza, que afecta el hábitat, el medio ambiente y puede terminar con el planeta, con la vida. Por lo tanto, es un desarrollo irracional y hay que buscar alternativas, mecanismos alterativos y se genera todo un debate. Incluso la crítica llega no solo a las concepciones neoliberales, sino a las neodesarrollistas. Lo que queremos señalar es que también en este tiempo histórico, ya terminando la segunda década del siglo XXI, entrando en la tercera década del siglo XXI, hay todo un debate en torno a qué es desarrollo en los territorios. Si es la concepción neoliberal con eje en la iniciativa privada, si es la concepción neodesarrollista en el marco del orden capitalista con fuerte intervención del Estado, o si es otra concepción. Y ahí caben distintas variantes. Bueno, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, reapareció el debate por el socialismo. Eso vino con la formulación de Hugo Chávez en el 2005 de que el capitalismo no tenía soluciones para los pueblos de América Latina y el mundo y que por lo tanto había que pensar nuevamente en el socialismo. En rigor, es un planteo que hace en el 2004, fines del 2004, cuando firma un acuerdo Venezuela-Cuba, que es lo que se va a conocer como ALBA. El ALBA era en oposición al ALCA, al Área de Libre Comercio de las Américas, ¿se acuerdan? La liberalización de la economía. Bueno, a la liberalización de la economía se oponía la alternativa bolivariana de los pueblos, que era una concepción de recuperar la vieja patria grande, soñada por San Martín y por Bolívar. Ese proyecto que no triunfa, es un proyecto derrotado. No triunfó en nuestra América la patria grande. Lo que emergieron son patrias chicas, aunque Brasil sea grande, aunque México sea grande, aunque Argentina sea grande, aunque Colombia sea grande, aunque Venezuela sea grande, y cada país sea grande o tan grande como crea que es, eso no es la patria grande. Pero se recupera esa concepción y se recupera desde el socialismo, es decir, de una concepción no capitalista, y se dice socialismo del siglo XXI, que también es una crítica a la estrategia de desarrollo del socialismo del siglo XX, que tenía una marca de no democrático, tenía una marca de totalitarismo, asociado a lo que había sido la Unión Soviética, los países socialistas, y claro, dicho luego del derrumbe del socialismo en el este de Europa. Pero se instala la concepción de desarrollo
del socialismo del siglo XXI. Y 5 años después, en el 2010, desde Bolivia, ya en el segundo gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, se va a hablar de socialismo comunitario. Y va a aparecer la dimensión de la comunidad, de lo comunitario como estrategia de desarrollo, que es recuperar la cosmovisión comunitaria de los pueblos originarios de América Latina. Y es un tema que va a estar en las constituciones del año 2009 de Bolivia y de Ecuador, con la concepción de economía comunitaria. Entonces ya va a aparecer una estrategia de desarrollo donde, claro, incorpora lo comunitario a lo rural. Y un debate no muy generalizado, pero que empieza a plantearse, ¿por qué no lo comunitario a nivel urbano? ¿Por qué solo dimensionar lo comunitario a lo rural? Por eso aparecen las dimensiones de estrategias del desarrollo como vivir bien o buen vivir. Entonces, nuevamente, tenemos en el debate contemporáneo, actual, tercera década del siglo XXI, una concepción que yo me animo a decir que es hegemónica mayoritaria, importante, que tiene sus expresiones políticas en los gobiernos de América Latina, incluso en ámbitos de África, de Asia, de buena parte del mundo, que es la concepción neoliberal, que vamos a insistir, la llamamos de ese modo por facilitar el lenguaje, pero que es la concepción de liberalizar la economía. Otra que es crítica y dice, vamos a recrear las condiciones del desarrollo con intervención estatal. Si ustedes quieren, en el plano contemporáneo, global, mundial, es lo que se sostiene como propuesta económica desde una personalidad y un sector tan emblemático como es el Vaticano. La encíclica papal Laudato Si, que trata de intervenir en el debate de defensa de la ecología, es una crítica muy fuerte al capitalismo liberalizador y potenciado cuando se da la asociación entre el Vaticano y el pensamiento que emana desde Roma con ciertos pensadores de la academia, el caso de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del 2001, que plantean la posibilidad en este tiempo histórico del presente, una crítica muy fuerte a la concepción neoliberal hegemónica en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en el resto del mundo, y pensar una estrategia neodesarrollista traída a este tiempo histórico. Incluso en el plano de la política, personalidades muy importantes como Noam Chomsky, lideran un fenómeno que se llama internacional progresista, que es una crítica a las concepciones neoliberales y que plantean la posibilidad de recrear condiciones de intervención política estatal aún en el marco del capitalismo. Fuerte crítica al capitalismo liberalizado con potencia de pensar el desarrollo desde otro lado. Pero también esta otra tercera concepción que es crítica a las otras dos, de que puede haber rumbos alternativos y que tuvieron en América Latina mucha visibilidad en la primera década del siglo XXI. Entre otras cuestiones, y solo para que se entienda lo que queremos señalar, aparecieron ideas como una nueva arquitectura financiera, que supuso poner las finanzas de la región en la perspectiva de un otro modelo de desarrollo productivo, un otro modelo productivo y de desarrollo que supone mecanismos de consumo diferenciados. Por eso la estrategia, sea socialismo del siglo XXI, sea socialismo comunitario, sea vivir bien, sea buen vivir, son formas de denominar a ensayos críticos de las concepciones hegemónicas para pensar estrategias
alternativas, alterativas al desarrollo. Por eso son cuestiones para pensarla y estamos terminando el año 2020, un año complejo, atravesado por el COVID-19, el coronavirus, y el impacto económico, una recesión extendida en todo el mundo. Prácticamente todos los países del mundo van a ver retrocesos en su capacidad de producción. Aún China, que es el único país que aparentemente va a tener indicadores de crecimiento económico, va a estar muy lejos de la tradición de los últimos 30 años de crecimientos a tasas que van del 6, 7, 8 al 10, 13, 14% acumulativo durante las últimas décadas. Sea lo que sea que crezca China, el conjunto de la economía mundial va a mostrar un decrecimiento. Por eso es que se pone en discusión la estrategia. Y miren qué cambiante que es la política, que son los desarrollos económicos y el pensamiento, para desafiarnos a nosotros, que estamos en un curso de posgrado en Argentina, discutiendo cuáles son las mejores estrategias de desarrollo en nuestros territorios, para pensar las dinámicas de cambio, solo por tomar la última. Hace un año se produjo un golpe de Estado en Bolivia, que fue para atrás a una concepción que se podría calificar de neodesarrollista, llevada adelante en Bolivia entre el 2006 y el 2019. O intento de vivir bien, o de socialismo comunitario, no importa cómo la querramos calificar, pero se intentó ir para atrás, con un golpe de Estado incluso bastante parecido a lo tradicional, con intervención de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas. Bueno, pasó un año y el triunfo electoral del partido de gobierno derrocado a fines del 2019 gana las elecciones por abrumadora mayoría. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero lo que queremos señalar es que la dinámica política es muy fuerte en la región, que en ese país que surgió la concepción neoliberal en Chile, bueno, en estos días se ha cumplido un año de la gran rebelión juvenil popular chilena y estamos en horas donde se está definiendo una nueva constitución en Chile. ¿Para dónde va América Latina y el Caribe? ¿Alguien puede afirmarlo? Lo que parecía a comienzo del 2020 es una cosa, terminando el 2020 es otra. Lo que queremos señalar es que el destino está abierto y que nosotros estamos convocados, desafiados a pensar críticamente la realidad para transformar la realidad. Y por lo tanto no quedarnos con lo que parece que es hegemónico en algún momento, sino que poner en dinámica lo hegemónico, lo alternativo, y ser creativos en la construcción de un pensamiento que interactúe con los cambios económicos, sociales, culturales, civilizatorios que se desarrollan para encontrar caminos que hagan felices a nuestros pueblos. Hasta la próxima.